Estamos en el mes de las recompensas. Este es un mes de recompensas. ¿Qué es la recompensa? La recompensa es la retribución que Dios le da a los que lo hacen bien. Cuando tú haces las cosas bien, Dios siempre trae recompensas. Déjame colocar esta plataforma, esta base. Un día un niño se acerca a su papá y le pregunta y le dice: papá, ¿tú sabías que hay un país en África donde el esposo no puede conocer a su esposa sino hasta después de la boda? Y el papá mira a su hijo y le dice: hijo, eso pasa en todos los países del mundo. Uno no conoce a su esposa hasta después que se casa. ¿Y sabes algo? Tú no puedes conocer a un verdadero cristiano hasta después de que lo tratas. Porque de apariencia todos pareciéramos ser buenos cristianos. Pero después de que tú tratas a un cristiano, es que comienzas a darte cuenta de qué tan cristiano es realmente. Cuando tú lo escuchas hablar, cuando tú convives con él en la casa, cuando tú compartes con él un negocio, cuando compartes con él un juego de un deporte o qué sé yo, es cuando tú comienzas a ver realmente qué tipo de cristiano es. Y hay cristianos que son debiluchos. Y la iglesia cristiana está llena de cristianos debiluchos. Todo les afecta, todo les derrumba, todo les molesta, no conquistan nada en la vida. Van a las iglesias de vez en cuando, pero siguen siendo los mismos debiluchos espirituales que siempre han sido. Por todo se ponen bravos, todo les ofende, por todo se quejan, por todo reniegan y tienen una unción de galleta wafer que es espectacular. Por todo se viven quebrando. ¿Conoce cristianos así? Hay que tratarlos para conocerlos, pero Dios no necesita cristianos debiluchos. Dios necesita cristianos fuertes, cristianos empoderados, cristianos fortalecidos, cristianos que crezcan, cristianos que avancen, cristianos que se proyecten, cristianos que conquisten, cristianos que se atrevan a marcar la diferencia. Mira, Dios necesita cristianos que dejen pasar la ofensa. Dios necesita cristianos que no se estanquen en un problema, en un conflicto familiar. Pero hoy en día los cristianos, un conflicto familiar y ay, me miró, me dijo, no me dijo. Y, por favor, necesitamos hijos, una iglesia fortalecida. Necesitamos cristianos fuertes, con carácter, con actitud, con vigor. Deja al que está a su lado, necesitamos cristianos fuertes. Un cristiano fuerte es un cristiano que se ejercita espiritualmente. Un cristiano fuerte es un cristiano que agrada a Dios. Un cristiano fuerte es un cristiano que conquista recompensas. Pero para poder agradar a Dios, para poder conquistar recompensas, necesitamos ejercitarnos espiritualmente. Venir a la iglesia es el inicio de tu vida cristiana. Pero todo lo que haces espiritualmente afuera de la iglesia determina tu fortaleza. Porque ¿alguien ha ido a un gimnasio acá? Que levante la mano. ¿Quién ha ido a gimnasio? Muy bien. Bueno, a algunos se les nota. A algunos no les creo, pero bueno. Pero ¿sabes algo? Cuando tú vas al gimnasio, tú tienes dos opciones. Vas al gimnasio, haces pereza, te tomas 3 selfies, sacas el pico, sacas allá y te vas para la casa. Ahora la pregunta es, ¿te ejercitaste? No. ¿Algo va a cambiar? No. ¿Algo va a mejorar? No. ¿Sigue siendo debilucho? Sí. Y así pasa con los cristianos que vienen a la iglesia. Muchos vienen a tomarse una selfie con Dios y decirle, te cumplí, ahora tú me tienes que cumplir a mí. Pero la respuesta de Dios, yo no te tengo que cumplir con nada, porque si tú no te ejercitas, yo no tengo cómo bendecirte. Porque mi peso de gloria, la bendición que he preparado para ti es tan grande que si estás debilucho te lastima. Por eso necesitamos ejercitarnos espiritualmente para poder agradar a Dios y alcanzar las recompensas. ¿Y cómo nos ejercitamos? Di conmigo, ejercitarme. ¿Cómo nos ejercitamos espiritualmente? Acompáñame al libro de Hebreos capítulo 11. Y en el versículo 6 está el secreto de las recompensas de los que agradan a Dios porque se ejercitan espiritualmente.
Y dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mira qué tremendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que los que se acercan a Dios, que los que vienen a la iglesia, realmente crean que van a encontrar el propósito en Dios y que Dios es galardonador, es recompensador de los que le buscan y le agradan porque se ejercitan. Entonces, venir a la iglesia es el inicio de tu crecimiento. Pero aquí es donde tú aprendes a ejercitarte para poder salir a crecer, para poder salir a proyectarte, para poder salir a avanzar. Para agradar a Dios necesitas fe, porque sin fe, diga conmigo, creer, es imposible agradar a Dios. La fe es un músculo que necesita ser ejercitado. Y entonces hay muchos cristianos que salen y tú los ves y uy, qué tremendo, y tú les tocas y puro hueco, espuma, porque no se ejercitan, solo guardan apariencias espirituales, pero no tienen un ejercicio espiritual. Y es que definitivamente las recompensas de Dios, diga conmigo, recompensas, necesitan fe. Por eso hoy te voy a hablar de parte de Dios acerca de la fe que conquista recompensas. Ese es el título de la predicación en esta mañana. La fe que conquista recompensas. Una fe que tiene que ser ejercitada. Porque si tú no le crees a Dios, no vas a agradar a Dios, no vas a ejercitar tu fe y no vas a obtener las recompensas. Por tanto, no vas a avanzar, no vas a crecer y todo te va a molestar, por todo te vas a delicar, todo te va a tocar. Por eso los hogares de los cristianos debiluchos todo el tiempo están en conflicto, todo el tiempo están en pelea. La economía de los cristianos debiluchos todo el tiempo está en el abismo, porque sobreviven, lo predicábamos hace 8 días. Pero ¿sabes algo? Hay un ciclo de las recompensas, hay un ciclo que Dios me hablaba, el cual nos permite acceder a vivir las recompensas de Dios. Dios te quiere recompensar. O sea, Dios no solamente quiere que tú recibas la retribución de tu obediencia, Dios quiere darte mucho más a través de la recompensa. Pero para poderte recompensar, tú tienes que entender el ciclo, y el ciclo tiene 3 elementos. Di conmigo, agradar a Dios. Pero para agradar a Dios tienes que tener algo antes. Di conmigo, creer. Entonces, cuando tú tienes fe, es decir, cuando tú crees, agradas a Dios. Y cuando agradas a Dios, tienes recompensas. Porque Dios es galardonador, es recompensador de los que le buscan con fe, porque lo agradan a Él. Entonces, si tú tienes fe, si tú le crees a Dios, vas a agradar a Dios en todo lo que hagas y vas a recibir recompensas. Y cuando recibes recompensas, eso tiene que llevar tu fe a un nuevo nivel. Entonces tienes más fe, agradas más a Dios y recibes más recompensas. Y en la siguiente temporada tienes más fe, agradas más a Dios y recibes más recompensas. Bueno, excelente. Ese es el ciclo. Las recompensas no vienen por lloriquearle a Dios. Las recompensas no vienen por torcerle el brazo a Dios. Las promesas vienen por agradar a Dios. Pero solo puede agradar a Dios quien tiene fe. Es decir, el que cree realmente en lo que a través de su palabra Dios le está pidiendo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por tanto, si el ciclo comienza creyendo y termina con recompensas para volver a empezar, ¿cuál será entonces el problema de los que no reciben recompensas? Que no creen. Porque si no creen, no agradan a Dios. Y si no agradan a Dios, no tienen recompensas. Por eso, para poderle creer a Dios, el problema de la recompensa comienza con la incredulidad. Y es que venir a la iglesia no es garantía de que le crees a Dios. Porque tú puedes venir a la iglesia porque crees en Dios. Di conmigo, en Dios. Ahora bien, hoy hay iglesias que se llenan de todas las religiones y de todas las denominaciones con personas que creen en Dios. Pero la diferencia no la hace que tú creas en Dios,
La diferencia la hace que tú le creas a Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Tú puedes creer en Dios y nunca obedecer. Tú puedes creer en Dios y nunca cambiar, nunca avanzar, nunca crecer, pero crees en Dios. Por eso tienes una iglesia y una religión. Por eso a Dios no le interesan las religiones. A Dios le interesa que tú le creas a Él para que puedas tener una relación genuina con Él. Porque muchas personas se quedaron sumidas en la religión y no tienen con Dios una relación. Porque creen en Dios, pero no le creen a Dios. A mí me impacta por allá por el libro de Marcos capítulo 9, no lo busque, lo apunta y en la casa lo lee. Marcos capítulo 9, un hombre le lleva a los discípulos a su hijo que está siendo atormentado ahí por un espíritu de mal ambiente, el espíritu como el amigo de Ender allá en Ciudad Bolívar. Y entonces el espíritu tenía atormentado al muchacho y el papá lo llevó a los discípulos, pero los discípulos no pudieron hacer nada con el muchacho. Entonces se lo llevaron a Jesús y el papá le dijo: mira Jesús, ayúdame porque tus discípulos no pudieron hacer nada con él, yo necesito que tú me colabores. Y Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? Ahora, ¿el Señor Jesús estaba corrigiendo al papá, al muchacho o a los discípulos? Si usted imagina que el viejito era: ay Jesús, ayúdame, generación incrédula y no, el Señor Jesús no estaba haciendo eso. Él es amor. Entonces, Él estaba corrigiendo a los discípulos porque por su incredulidad no estaban cumpliendo con su propósito. Y entonces el Señor Jesús le dice al espíritu: salte fuera, y salió fuera. Y vienen los discípulos y le dicen a Jesús: ven, pero ¿por qué tú sí pudiste liberarlo y nosotros no pudimos hacer nada con el muchacho? Y la respuesta a esta pregunta, ¿recuerdas qué fue lo que le dijo? ¿Cuál es el problema de los discípulos? Incredulidad. Y entonces ellos le preguntan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos? No entendieron que era por incrédulos. Y la respuesta de Jesús, eso es en el versículo 29, les dice: muchachos, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Muchas personas lo interpretan a la ligera y dicen: es que los demonios no salen sino con oración y ayuno. No, el Señor Jesús no está hablando de eso. Escúchame, el Señor Jesús no estaba allá pues de agrandado con los discípulos: es que yo ayuno más que ustedes, es que yo oro. No, Él estaba hablando de un género, y un género es lo que define una generación. Por tanto, el género que define la generación incrédula y perversa, que es la generación incrédula, ese género de incredulidad solo sale con oración y ayuno, que son ejercicios espirituales que ejercitan la fe. Para crecer en fe necesitamos dos ejercicios. Diga conmigo: oración, y diga conmigo: ayuno. Y ahora te lo voy a explicar con más profundidad. El problema es que hoy en día tenemos personas cristianas que aman a Dios, creen en Dios, pero no le creen a Dios porque no oran en la casa. Creen que orar es hablar con Dios cuando tienen problemas. Creen que orar es renegar o quejarse con Dios cuando algo no está bien. Eso no es orar. Ahora te voy a explicar. Muchos ni siquiera ayunan porque no saben qué es ayunar. Ahora te lo voy a explicar. Pero el Señor Jesús luego en el libro de Mateo capítulo 6, cuando está dando su sermón magistral, Él le habla a los discípulos y les enseña cómo ejercitar la fe y les da 3 ejercicios espirituales que incluyen la oración y el ayuno, pero les da uno que es la plataforma de todos. Y el Señor Jesús les enseña cómo ejercitar su fe para conquistar recompensas. ¿Para conquistar qué? La fe de los cristianos que conquistan recompensas es una fe que se ejercita a través de 3 ejercicios espirituales. Escúchame, cuando tú llegas a la iglesia, tú no ejercitas la fe, tú activas la fe. La palabra que tú recibes activa, enciende la fe. Por eso dice la palabra que la fe viene por el oír y el oír. Entonces cuando tú recibes la palabra, ¿qué viene a tu vida?
la fe, pero si tú eres un debilucho, no tienes cómo cargar la fe. Por eso tú tienes que tomar la palabra y ejercitarte en la fe, de acuerdo a lo que Dios te habla por medio de la palabra. Te lo voy a explicar con más detenimiento. Acompáñame a Mateo capítulo 6. Y los 3 ejercicios espirituales, ya hablamos de 2. Orar, di conmigo orar, di conmigo ayunar y di conmigo dar. Y es que muchas personas han utilizado mal el principio del dar, pero muy pocas han entendido que dar es un principio espiritual, es un ejercicio espiritual. Mira lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 2. Ahí el Señor da los 3. Versículo 2 dice: cuando pues des una limosna o des una ofrenda, cuando des, está hablando de dar lo material. No hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Ya tienen qué? Mas cuando tú des, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu ofrenda en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Te qué? El problema es que la iglesia cristiana está llena de cristianos debiluchos que se acostumbraron a buscar la recompensa de los hombres. Porque la recompensa de los hombres se llama reconocimiento público. Entonces, cuando tú buscas la recompensa de los hombres, das para que los hombres vean que tú eres buena gente. Das, y ¿sabías que mi esposa está predicando hoy en Cajicá? Les manda muchos saludos. Y a ella le gusta meterse a investigar, y anoche me estaba contando que históricamente en las sinagogas, cuando los fariseos daban un mercado, hacían tocar una trompeta para llamar la atención. Usted imagina que cada vez que damos una ofrenda toquemos trompeta, pero hay muchos que lo hacen. Hoy no tocan trompeta, toman foto y la suben a sus redes sociales. Un mercado con esta familia pobre, el chinito así, y claro, porque necesitamos reconocimiento, porque necesitamos aprobación. El fariseo tocaba trompeta en su oración: Señor, gracias porque yo sí diezmo, yo sí ofrendo, yo sí me guardo, yo sí conozco tu palabra, yo no soy como este publicano. Y el publicano que dijo: Señor, sé propicio a mí, que solo soy un hombre pecador. Y dice la palabra que Dios se agradó más de la oración del publicano que de la oración del fariseo. ¿Sabes? Dar no tiene que ver con los hombres. Dar no tiene que ver con la persona que necesita. Dar no tiene que ver con tu buen corazón. Dar tiene que ver con tu estatura espiritual. Porque cuando tú das por causa de tu buen corazón, estás dando en el alma por causa de una necesidad de alguien. Pero cuando tú das porque es lo que Dios te pide en el espíritu, estás dando por propósito, porque estás siendo guiado por el Espíritu de Dios. Por eso el Señor Jesús dice que cuando tú des, lo que tú des, lo hagas en secreto. Y tu Padre que está viendo lo que tú estás dando en secreto, te va a recompensar. Ahora, ¿hay recompensa por dar, sí o no? Claro que sí, pero dar no tiene que ver con los hombres. Dar tiene que ver con tu capacidad para creerle a Dios. Porque cuando un hombre te pide, tú no puedes dar. ¿Por qué? Porque cuando un hombre te pide y tú das, estás buscando reconocimiento de hombres. Cuando tu tía María Eduviges está pasando por una crisis y tú vas y le llevas un mercado, pero Dios no te ha dicho que le lleves un mercado, tú estás buscando la aprobación de la tía. ¿También tienen una tía Eduviges? Entonces, tú no das porque el hombre necesite. Tú das porque tú necesitas ser confiable para Dios. Por eso tú das lo que ve el Padre en secreto. Pero lo que el Padre ve en secreto es lo mismo que Él te pidió en el secreto de tu corazón. Por eso dar tiene que ver con dar lo que Dios te pide, no lo que los demás necesitan. Cuando tú vas a una iglesia y el predicador de turno te dice: ¿cuánto tienes en el bolsillo? Porque Dios me dice que tienes que dar. No des nada, porque Dios no pide así. Dios no pide en público, Dios pide en secreto.
Y cuando nadie te está pidiendo, pero tú sientes aquí, vacía tus bolsillos, da lo que tienes, saca. Nadie te lo está pidiendo, pero en el secreto Dios te lo está pidiendo. Y tú no pasas con el sobre así, no. Tú vas, lo haces. Pero ¿sabes qué pasa? Que el Padre está viendo lo que tú estás haciendo para Él y lo que tú estás dando para Él. Y cuando Él ve lo que tú estás dando para Él, Él te recompensa por causa del propósito que Él tiene para contigo. Tú tienes que dar lo que Dios te pide, pero también tú tienes que dar lo que tú le prometes a Dios. Porque cuando tú le prometes algo a Dios, dice la palabra que mejor es que no le prometas a que le prometas y no le cumplas. Por eso cuando tú le prometes dar algo a Dios, y perdóname, pero aquí el Señor Jesús es literal. Aquí no está hablando del tiempo ni del servicio, no. Aquí está hablando del dar financieramente. Esta es una iglesia, es un ministerio donde no pedimos dinero, pero donde sí te ejercitamos espiritualmente para que tu espíritu sea sensible a la voz de Dios. Porque tú quieres que Dios te dé, sí o no, pero ¿qué dice el Señor en el principio espiritual? Dad y se os dará. Para Dios darte algo, Él primero tiene que pedirte algo. Por eso tú tienes que entender cómo opera el ejercicio espiritual del dar. El dar activa la fe. Cuando Dios te pide algo y tú se lo das, tu fe nunca más vuelve a ser la misma. El problema es que la iglesia cristiana está llena de hombres y mujeres debiluchos por dos razones. Primera, porque no dan. Y segunda, porque dan para agradar al pastor, para chicanear con el hermano. No tiene sentido. Segundo ejercicio espiritual. Sigue adelante, versículo 5. Están todos en línea. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, hay personas que dan y son hipócritas. Hay personas que oran y son hipócritas. Porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen, porque oran para que la mire el hermano Lupito, y ya el hermano Lupito la vio. Esa es su recompensa. Ora para que el pastor diga, uy, cómo es de espiritual la hermana de Ubiges. Ya, esa es su recompensa, porque oró para el pastor, no para Jesús. Y nosotros fuimos formados en escenarios legalistas, religiosos, hipócritas, donde nos enseñaron a cultivar una fe que agradara a los líderes espirituales. Y nos dedicamos durante años a vivir un cristianismo para agradar al pastor, hacer lo que el pastor dice que se debe hacer y no hacer lo que el pastor dice que no se debe hacer y que dice la Biblia. Y terminamos frustrados, resentidos y lastimados, porque lo único que recibimos fueron recompensas de hombres, y los hombres siempre pagan mal. Pero ¿qué dice Jesús? Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Qué tremendo es eso. Qué tremendo es eso. ¿Y tu Padre que qué? ¿Te recompensará? La oración es una forma de comunicación con el Padre. El Señor Jesús no dice, vayan y órenme a mí en el secreto. No dice, vayan y oren al Padre en mi nombre, para que el Espíritu Santo se mueva con poder. Vayan y oren al Padre en el secreto. No vayan y pídanle al Padre, no vayan y quéjense con el Padre, vayan y oren al Padre, comuníquense con el Padre, hablen con el Padre. ¿Por qué es tan fácil hablar con la novia? ¿Por qué es tan fácil hablar con el esposo? Bueno, ¿por qué es tan fácil hablar con un compañero? Decir, las mujeres dicen que no pueden hablar con el marido, y es verdad, pero ¿por qué es tan fácil hablar con un compañero de trabajo? ¿Por qué es tan fácil hablar con un amigo? ¿Y por qué es tan difícil hablar con Dios? ¿A ti alguna vez te dieron algún decálogo de cómo hablar con el Pocho? ¿O con Maruja? No, eso fluyó, porque la comunicación fluye de acuerdo a la relación, porque la comunicación es el termómetro de la relación. ¿Y por qué tú sí te llenas de tanto artilugio y tanta estructura y tanto esquema para comunicarte con Dios? ¿Qué religioso nos enseñó eso?
El Señor Jesús es claro, ve tú, cierra la puerta y habla con tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ni siquiera tu Padre que oye. ¿Tu Padre qué? Porque Él, más que oír tus palabras, ve tu actitud. Por eso Él ve cuando tú entras con una actitud de debilucho, quejeta, renegón, desagradecido. Y Él dice, no, ni le escucho, porque para decirme lo mismo que me dijo ayer. Pero Él ve cuando tú entras con una actitud fortalecida. Padre, gracias, estoy feliz, estoy complacido. Él no tiene ni que escucharte, solo tu actitud. Ya, el Padre dice, recompensa para Ever, gloria a Dios. Bueno, excelente. El Padre ve tu oración. Porque la oración no tiene que ver con palabras, tiene que ver con actitudes. Tú te das cuenta cuando un matrimonio está mal, así no escuche los que están diciendo, porque se nota por su actitud. Mija, estás peleando con tu marido. ¿Por qué, pastor? Porque se te nota en la mirada negra, se te nota en el andar. Sé que estás enojada y negra y no lo puedes ocultar. Se nota, se nota. Así es con Dios. Lamentablemente los cristianos debiluchos tienen una tan mala relación con Dios que tienen una muy mala oración con Dios. Por eso la oración es una forma de comunicación. Tú te tienes que comunicar con Dios de una manera sencilla, de una manera práctica, respetuosa. Respetuosa. Hay personas que tienen problemas de autoridad y quieren bajar a Dios a su nivel. No, la oración debe llevar tu comunicación para tú estar al nivel de Dios. Padre, te amo, gracias. No un montón de, oh Señor, Rey de Reyes, Padre poderoso y Creador del cielo y de la tierra. No, eso es religiosidad. O sea, ¿quién te enseñó a ti que tienes que ir a mostrarle los 37 nombres de memoria que te lo sabes? O sea, cuando tú vas a hablar con tu esposa y le dice, tu esposo te dice, María Eduige González Cabrera, quiero hablar contigo. No, te dice mi amor te dice. El Señor Jesús nos abrió la puerta de algo hermoso y es la paternidad. Antes de Cristo, los profetas tenían que acercarse a decirle Jehová, Yahweh, Rafa, Adonai, pero a partir del Señor Jesucristo, tú y yo le podemos decir papá. Y tu oración simplemente debería comenzar con un papá, papito, padre. Y de ahí para adelante, que sea la expresión de amor de un hijo que se quiera acercar al corazón de su padre. Eso es la oración. Y dice que la comunicación con Dios para ejercitar la fe es una comunicación con la puerta cerrada. Y la comunicación con la puerta cerrada es una comunicación privada que se llama intimidad. La palabra de Dios nos enseña que debemos orar sin cesar, orar todo el tiempo. Eso significa que tú y yo debemos tener una comunicación permanente con Dios. O sea, tú vas en tu carro y tú vas hablando con el Padre. Tú vas caminando y tú vas hablando con el Padre. Alguien se levanta contra ti, tú estás hablando con el Padre. O sea, todo el tiempo tú estás hablando con el Padre, pero debe haber un momento en el día donde tú tengas intimidad con el Padre. Al menos 3 veces a la semana. Pero que tú puedas cerrar tu puerta y decir, ok, aquí estamos a solas, te amo, papacito, eres lo más lindo, eres lo más precioso, yo no merezco tanto de ti, gracias por amarme tanto, eres lo más lindo de mi vida, te amo. No pedirle nada. Por eso el Señor Jesús relaciona la relación matrimonial con la relación espiritual. Y así como una pareja todo el tiempo se habla, ¿qué hubo gordo? ¿Qué hubo flaca? ¿Bien o no bien? Te amo, yo también te amo. ¿Y qué estás haciendo? No, estoy por aquí en el trabajo, mándame una foto. Sí, listo. Ya, porque ahí... Entonces, no. Así es la iglesia, hay iglesia que también es tóxica. Sí, Señor, tú me amas, sí, yo te amo, mándame una señal. Dame una confirmación. Eso es como una mujer tóxica que pide la foto para ver si está el muchacho. Así es la iglesia tóxica. Claro, no confían porque no creen. Y entonces resulta que hay un momento donde la pareja se comunica públicamente de una forma, los que son esposos me entienden. Pero hay un momento que la pareja necesita comunicarse en privado.
La pareja necesita comunicarse con la puerta cerrada. La pareja necesita comunicarse en intimidad. Y ahí es donde se habla de una manera distinta, se utilizan palabras distintas. Un matrimonio sin intimidad es un matrimonio sin comunicación. Por eso es tan importante. Lo primero que se pierde cuando la relación matrimonial se daña es la intimidad. Por eso es tan importante cuidar la intimidad, porque es fundamental. La intimidad es parte de la esencia. Después damos eso en una charla de parejas. Pero es fundamental entender cómo se habla en intimidad. En intimidad ninguna esposa dice, ay mi amor, me acordé que no se ha apagado el agua. No. Ninguna esposa dice, ay mi amor, alístame para mañana la camisa azul. No. Porque cuando hay intimidad no se pide nada, pero se entrega todo. Esa es la oración que el Señor Jesús nos está invitando a tener para ejercitar la fe. Pero podemos tener 1 hora de intimidad con el celular, 3 horas de intimidad con el televisor. Pero qué triste que no podamos tener 1 hora de intimidad con el Padre, con nuestro amado. Y hay cualquier cantidad de pretextos, justificaciones y excusas, pero esa es la característica de los cristianos debiluchos que no ejercitan la fe, porque para tener intimidad con el Padre, tú necesitas tener fe para poderte acercar a Él. Y el tercer ejercicio espiritual se llama el ayuno. Versículo 16, mira. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas. Mira, el Señor Jesús está hablando de 3 tipos de personas que van a la iglesia. Y a las 3 las cataloga con la misma palabra, el mismo adjetivo calificativo. Hipócritas. Di conmigo, cristianos hipócritas. ¿Por qué son cristianos hipócritas? Porque todo lo que hacen, lo hacen buscando recompensas de hombres. Porque no han querido pagar el precio para ir a la dimensión de las recompensas de Dios. Y ahora te voy a explicar eso. Porque ellos demudan su rostro para mostrarle a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mira, a mí me asombra cuando yo me relaciono con personas cristianas y yo lo miro y digo, está enfermo, ¿qué le pasó? ¿Le duele una muela? ¿Se le encarnó una uña? ¿Qué tiene? Y yo, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Ay, no, hermano, es que estoy ayunando, hermano. Yo no vaya a comer algo que usted lo que está es aguantando hambre. Eso no es ayunar. Eso no es ayunar. Pero hay gente que ayuna para creerse más espiritual, mostrándose como víctima delante de los demás. Escúchame lo que dice el Señor Jesús. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrarle a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Tu Padre ve tu ayuno, y tu ayuno Él lo ve en secreto, y Él te recompensa en público. Y mira qué hermoso saber que todo lo que hacemos para el Padre con un corazón genuino tiene recompensa, pero también todo lo que hacemos para los hombres tiene recompensa. Por eso muchos cristianos se sienten buenos cristianos porque están recibiendo la palmadita en la espalda del pastor, o del líder, o del hermano, o de la suegra, o de la mamá, o de la esposa. Ay no, yo te veo crecer espiritualmente, y mentira, se encierres a dormir. Pero como lo hace es para tramar a la otra persona, ya con eso creen que son espirituales. Ayunar no es dejar de comer. Ayunar es dejar de satisfacer la carne voluntariamente. Eso es ayunar. Por eso tú puedes hacer un ayuno de redes sociales, tú puedes hacer un ayuno de televisión. Pero lo que pasa es que lo que más cuesta es el ayuno de alimentos. Porque es lo que más demanda la carne. La carne demanda aquello con la que la alimentas. Y cuando tú dices, me quiero abstener de hacer algo que me es lícito, te estás ejercitando espiritualmente para cuando venga lo que es ilícito. Ahora, ¿es pecado comerse una milhoja? Pecado es no comérsela. ¡Claro! ¿Es pecado comerse un churrasquito así, 3/4 con gordito? No. ¿Es pecado comerse una mojarrita esa que uno le echa limón y que es crocantica?
No, ¿verdad? No es pecado. Pero cuando tú le dices, Señor, yo te quiero agradar y me voy a abstener de hacer algo que me agrada a mí, porque yo quiero agradarte a ti, tu fe no es la misma. Pero si lo haces para Dios, ¿y cómo lo haces para Dios? Vamos a almorzar, pastor. Bueno, vamos a almorzar. Yo quiero churrasco, yo quiero mojarra. Y tú, pastor, a mí dame una ensaladita, está bien, muchas gracias. Pastor, te estás cuidando. Estoy cuidando mi vida espiritual y estoy en un tema con Dios, por eso solo me voy a comer una ensalada, pero disfrútenlo, no tengo problema. Y compartes como si te estuvieras comiendo una mojarra, ese filete de lechuga ahí bien claro, y te lo disfrutas, te lo gozas. Pero los cristianos, ¿qué? No, es que estoy en ayuno. No, yo no. Una ensalada. Uy, ¿qué tal está el churrasco? No, hombre. Eso es carnal. Estás aguantando hambre. Estás aguantando hambre. Por eso tenemos que entender que estos 3 ejercicios espirituales no le tuercen el brazo a Dios, pero ejercitan tu fe y te hacen un cristiano fuerte, con la fe que conquista recompensas. Pero no sé si tú notas algo. Cuando meditaba en esta palabra para predicarla a la iglesia, Dios es un Dios ¿de qué? Orden. Por eso cuando él habla en 1 de Tesalonicenses 5:23 de la estructura integral, la tricotomía del hombre, él dice espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué es lo más importante? El espíritu. Porque el espíritu define lo que hay en el alma y con el alma se determina lo que se hace con el cuerpo. Y él siempre lo maneja en un orden. Dios no se equivoca. Dios no envía cosas al azar ni por casualidad. Y a mí me impactaba el orden que él le da a estos 3 ejercicios espirituales. Porque el Espíritu me revelaba algo. Cualquier cristiano puede orar y no ser espiritual. Además, la mayoría de cristianos oran, pero no son espirituales. Cualquier cristiano puede ayunar y no ser espiritual. Pero, ¿sabes algo? Un verdadero cristiano no se reconoce por cómo ora ni por cómo ayuna. Un verdadero cristiano se reconoce por lo que está en disposición de dar cuando Dios le pide que dé. Abraham fue conocido como el padre de la fe, el amigo de Dios, no por la manera en que oraba, no por cuánto ayunó, sino por lo que estuvo dispuesto a dar cuando Dios le pidió. El primer ejercicio espiritual que va a llevar tu fe a un nuevo nivel es el de dar, porque es lo que más te cuesta. Porque para orar solo necesitas un poquito de tiempo y eso no cuesta mucho, disciplina nada más. Para ayunar necesitas un pequeño sacrificio, pero eso no cuesta mucho. Pero para dar, Padre Santo, eso sí que cuesta. Sí que cuesta. Por eso dar debe ser el fundamento de tu oración y dar debe ser el fundamento de tu ayuno. Porque si tú ayunas pero no das lo que Dios te pide que des, no te estás ejercitando. Porque si tú oras, pero no oras para entender lo que Dios está demandando de ti, tu oración es en vano. Y la mentalidad incorrecta en la que fuimos formados, en la estructura de mendicidad espiritual hipócrita, es en la de recibir. Y oramos para que Dios nos dé. Y ayunamos para que Dios nos dé. Y yo te quiero enseñar rápidamente el enfoque correcto de la oración. Tú oras para entender lo que Dios te está pidiendo. Por eso tu oración debería ser cada mañana: Padre, te amo, estoy aquí presentándome para ti, mi vida está dispuesta para ti. Dime qué quieres hoy de mí, Señor. ¿Qué quieres que te dé hoy? ¿Qué quieres que te entregue hoy? Cuando tú entras a la iglesia dice: entrad por sus puertas y por sus atrios con alabanza. La pregunta es: ¿cuál es la acción de gratitud que tú presentas delante de Dios? Eso es dar. Eso es dar. Yo no te estoy hablando ni te estoy pidiendo nada, yo te estoy enseñando. Por eso cuando el Señor se reveló y envió los 2 ángeles a darle la palabra a Abraham, Abraham le dijo a los ángeles: ya recibí la palabra, voy a orar por esa palabra.
a ver qué es lo que Dios demanda de mí. Voy a ayunar por esa palabra, pero no se vayan, porque la plataforma para que yo pueda orar y ayunar es lo que yo voy a dar. Yo les voy a dar a ustedes una ofrenda. Cuando el Señor se reveló a Gedeón, lo primero que Gedeón hizo fue construir un altar, porque los altares se construían para ofrecer sacrificio para Dios. Los altares no eran para para orar. Los altares eran para dar. Por eso cada vez que tú vienes al altar, tú tienes que venir no a orar, no a ayunar, tienes que venir a dar, porque esa es la plataforma de tu oración y de tu ayuno. Por eso tu oración debería ser una oración de hijo. Padre, ¿qué quieres de mí? Padre, ¿qué necesitas de mí? Padre, ¿cómo te puedo agradar el día de hoy? Padre, pídeme y yo te doy. Padre, dime qué necesitas que yo haga. ¿A quién quieres que yo le hable? ¿A dónde quieres que yo vaya? ¿Qué quieres que yo te entregue? Y el Padre va a ver tu oración de fe y va a decir, está preparada para una recompensa mayor. Cuando tú ayunas, no es como nos enseñaron en la iglesia tradicional, legalista, hipócrita, que tú ayunas es para que Dios te abra una puerta de trabajo, que tú ayunas para que Dios le cambie el carácter a tu pareja. Tendrías que volverte faquir y no va a pasar. Que tú ayunas para que Dios te saque un negocio. No, tú no ayunas para eso. Isaías capítulo 58 revela el verdadero ayuno. Y el verdadero ayuno no es otra cosa que el ejercicio espiritual del dominio propio. Por eso tú oras para entender lo que le tienes que dar a Dios, y ayunas para que tu carne no te impida darle a Dios lo que te... Oh, qué tremendo es eso. Yo le daría un aplauso al Señor. Antes de un ayuno, ¿será que le doy? ¿O será que eso es del diablo? Porque eso es un ahorrito que yo tenía ahí guardado. No, yo no. Eso no es de Dios. Tú no has entendido que Dios te está demandando algo que te cueste por causa de lo que Él te quiere entregar. ¿O por qué crees que Él dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come? Para proveer, multiplicar y extender, ampliar. El problema es que nos acostumbramos a ser cristianos debiluchos. Diga conmigo, de pan. Ahora, al que come, ¿el que le da? Pan. ¿Quiénes comen? Levanten la mano. ¿Quiénes comen? Ay, no, pues los faquires. ¿Quiénes comen? Levanten la mano. ¿Quiénes comen pan? Pueden bajar su mano. Ahora, si ustedes comen, ¿qué les da Dios? Pan. Pero cualquier cristiano debilucho necesita comer, y por eso hasta los debiluchos Dios les da pan, porque Dios le da pan al que come, pero solo al que siembra Dios le da semilla. Por eso tú tienes que ejercitar tu fe para sembrar. Tu fe tiene que estar ejercitada para sembrar. ¿Y qué es sembrar? Dar en buena tierra lo que esa tierra necesita por causa de la cosecha que en algún momento esa tierra te va a dar. Por eso tú ayunas, para que tu carne no se interponga en lo que Dios te pidió. Por eso cuando tú te abstienes de comerte el churrasco, la mojarra, el pescadito allá, el pollito al horno, pero lo haces con la actitud correcta, porque sabes que estás ejercitando tu espíritu. Cuando Dios te pida, dame esto, dame aquello, sírveme, predica, haz esto, vas a tener la misma actitud que tenías cuando te estabas comiendo la ensalada y el otro estaba comiendo la mojarra. Eso es el ayuno. Por eso todo comienza con dar. Por eso los mayores sermones del Señor Jesús, del apóstol Pablo, estaban enfocados en dar. Dad y se os dará medida buena, remecida, rebosante. Porque hay más gozo en dar que en recibir. Porque todo el que da a sí mismo recibe. Y cuando tú ejercitas en el espíritu el dar, y tu espíritu está dispuesto para que Dios te pida, en lugar de reclamarle y pedirle todo el tiempo a Dios, Dios está preparado para darte a ti abundantemente y sin reproche lo que Él te quiere entregar. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que Dios lo que tiene preparado para ti, di conmigo, recompensas. Que Él te quiere dar mucho más abundantemente. Mira las tres palabras: mucho
más abundantemente de lo que tú puedes pedirle a Él. Oh, qué tremendo. Por eso yo te quiero retar, iglesia, a que te ejercites espiritualmente. Senda de Valientes es un ministerio imperfecto, pero dispuesto a crecer. Y tú tienes que entenderlo. Claro que cuesta dar, a todos nos cuesta dar, a todos nos cuesta orar, a todos nos cuesta ayunar. Pero yo creo que ya estamos cansados de vivir una vida debilucha, de un cristianismo debilucho. Por tanto, o pagamos el precio hoy para recibir la recompensa que Dios tiene mañana, o nos quedamos como estamos y pagamos el precio mañana de no haber hecho lo que teníamos que hacer y ver a otros con la recompensa que era para nosotros. Ya no te lamentes por lo que viviste, por lo que hiciste, por lo que te quitaron, por lo que los hombres te negaron, porque si tú te enfocaste y fuiste espiritualmente formada para buscar recompensas de hombres, pues obtuviste lo que buscabas, recompensas de hombres, y los hombres pagan mal. Pero si estás aquí, es porque Dios conoce tu corazón y porque Dios ve en ti algo que los hombres quizás no ven, pero con que Él lo vea es suficiente, y te trajo hasta aquí para ejercitarte espiritualmente y llevar tu fe a la dimensión de la fe que conquista recompensas, porque Dios quiere recompensar a los que dan bien, a los que oran bien y a los que ayunan bien. Y tu ayuno y tu oración tienen que estar enfocados en dar, porque el dar determina la medida de tu fe. Dios, cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, le dijo, envió a su ángel, y vino el ángel de Jehová y le dijo: Abraham, detente, no le hagas daño al muchacho, porque ya Dios ha visto tu fe. Ahora Dios te puede confiar multitud de generaciones. ¿Qué te puede confiar Dios a ti a partir de hoy? 3 cosas, rápidamente, 3 principios. Primero, la fe que conquista recompensas te tiene que llevar a hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Ya deja de querer agradar a todo el mundo, porque por agradar a tu mujer recibes recompensa de tu mujer cuando la agradas, pero maltrato cuando no la agradas. Y entonces un día estás aquí y otro día aquí, un día aquí y otro día aquí, y tu fe debilucha. Si vas a vivir para agradar a tu jefe, para agradar a tu pastor, para agradar a tu marido, exactamente igual. Pero tú y yo fuimos llamados a ser parte de la iglesia de Cristo, porque Cristo pagó un precio por ti y por mí en la cruz. Tú le perteneces a Cristo, no a ningún pastor, a ninguna religión, a ninguna denominación. Pero por pertenecerle a Cristo deberías comprometerte con el lugar donde hay buenos pastos, donde hay buena tierra y donde tú eres una buena semilla que tiene que dar fruto. Por eso, busca hacer las cosas para Dios y no para los hombres. Si Dios te pide algo, no lo consultes con los hombres, porque no lo vas a hacer para los hombres. Si Dios te pide que des, no vayas a decirle: ay, mi amor, es que el Señor me pidió que diera esto, yo lo voy a llevar. ¿Tú qué dices? Mi amor, pero es que la sala ya está como viejita y... Por eso Dios te lo pide a ti, no a ella. Dios está ejercitando tu fe, no la de Él. Pero si tú ejercitas tu fe, a través de tu fe, también lo va a bendecir a Él. También la va a bendecir a ella. Pero haz las cosas para Dios y no para los hombres. ¿Sabes qué dice el apóstol Pablo? Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis. Oh, qué tremendo es eso. La recompensa viene de Dios. Segundo principio, la fe que conquista recompensas no busca reconocimiento público, solo busca honra privada.
lo que tengas que hacer, hazlo en privado para el Señor. Hazlo en privado para el Señor. Lo que tengas que dar, dalo. Pero no hagas ruido ni le cuentes a nadie lo que estás dando. Algunas personas malinterpretan este concepto y entonces, por ejemplo, traen una ofrenda, pero no escriben el nombre en el sobre. No, es que eso es parte del orden. Tus diezmos, tus ofrendas, tus primicias, cuando tú las depositas en la cuenta, tú tienes que enviar tu comprobante. ¿Para qué? Para que haya un orden en el ministerio, porque nosotros tenemos que rendir cuentas ante entidades legales y hacerlo en orden. Pero no significa que lo hagas a escondidas, significa que lo hagas con prudencia. Tú lo tienes que hacer. Lo que no tienes que hacer bulla y mostrar a todo el mundo lo que estás haciendo. Cuando tú haces tu sobre, tú tienes que colocar tu nombre y número de cédula, porque eso es orden. Pero no tienes que estar haciendo ruido y mostrándole a todo el mundo, mire lo que di. Uy, no, es que no, iba a ir a almorzar, pero mejor me voy para la casa porque es que hoy di una ofrenda grande hoy. No, tú no tienes que decirle a nadie lo que das. Con que Dios lo vea es suficiente. La fe que conquista recompensas trasciende lo que puedas recibir del hombre y se enfoca en lo que puedes recibir de Dios. Mira, todos nos hemos equivocado y todos le hemos pagado mal a muchas personas que amamos. Todos. Hay personas alrededor de ti. Yo he lastimado personas, comenzando por mi familia, mi hijo, mi esposa, mis padres. Yo los he lastimado. Yo he lastimado personas de la iglesia. Yo las he lastimado porque soy imperfecto, pero eso no justifica. Yo me tengo que humillar y pedir perdón y resarcir mi error, porque soy un ser humano. Por eso tú no puedes esperar recompensas de mí. Mi esfuerzo por ser un buen hijo de Dios, por ser un buen pastor, pero de pronto un día podría no contestarte el teléfono. Eso no determina tu estabilidad en la iglesia. De pronto un día no te vi en la calle y no te pude saludar. Eso no determina mi amor por ti. Mi imperfección no determina mi amor por ti. La misericordia con la que Dios ha cubierto mi imperfección, esa determina mi amor por ti. Porque yo trato de amarte con la misma misericordia con la que Dios me ha hablado a mí y me ha amado a mí. Pero igual me voy a equivocar y me voy a seguir equivocando. No porque quiera, sino porque soy imperfecto. Tú te has equivocado con personas que amas, las has lastimado. Y lo único que puedes hacer es arrepentirte, apartarte y confiar en la misericordia de Dios. Pero eso no significa que seas perfecta o que seas perfecto. Te vas a volver a equivocar. Vas a volver a cometer algún error. Por eso las personas no pueden poner sus ojos en ti, ni tú puedes poner tus ojos en ellas. Porque el único que paga bien es Cristo. Porque el único que está dispuesto a dar su vida por ti fue Cristo. Nadie más. Por eso ya deja de buscar recompensas de hombres. Porque tú puedes recompensar a un hombre dándole una ofrenda, buscando recompensar a una persona dándole un mercadito de 100,000. Pero Dios sabía que podía llevarle uno de 200,000. Y si Dios te pidió que le llevaras un mercado de 200 y tú le llevas uno de 100, pues la persona te va a dar gracias, pero Dios sabe que no hiciste lo que Él te pidió. Dios te puede pedir para la iglesia una ofrenda de 1,000 pesos o de 10 millones de pesos. Y tú puedes traer una ofrenda de 10,000, de 50,000. Tú puedes venir y decir, pastor, mira, traje esta ofrenda de 1,000,000 de pesos para la iglesia, para el nuevo templo. Oh, gracias, Dios te bendiga, hijo, déjame orar por ti. Pero si esa es tu recompensa, eres un debilucho en la fe. Pero si traje 1,000,000, pero Dios te pidió 10. Yo estoy agradecido por el 1,000,000. Igual no es para mí, es para la iglesia. Y va para la contabilidad, y va para el ministerio. Pero si Dios te pidió 10, ¿de qué te sirve que yo esté
bendiciéndote. ¿Y de qué te sirve que ore por ti si al final tu fe no fue suficiente para darle a Dios lo que Dios te pidió? Y ni hablo de otras cosas. Pero lo que más le cuesta al hombre y a la mujer cristianos es fortalecerse en la fe para poder dar lo que Dios les pide. Por eso la verdadera conversión es la conversión del bolsillo. Y es verdad, tristemente, hasta que el bolsillo no se convierte, el corazón no se ha transformado. ¿O por qué crees que el Señor Jesús habló tanto de finanzas como de salvación en el Evangelio? Lo que pasa es que los hombres han utilizado eso para su beneficio personal. Por eso cuando un hombre te pida, jamás le des. Pero cuando Dios te pida, jamás le niegues. Esos son los 3 ejercicios espirituales que ejercitan la fe de la iglesia y la prepara para esta temporada de recompensas. Vienen recompensas del cielo, hijos. Vienen recompensas del cielo. Pero no te conformes con las recompensas de la tierra. No te conformes con las recompensas de los hombres. Porque ese hombre que hoy te elogia, mañana te clava un puñal por la espalda. Sé muy bien de lo que les estoy hablando. Esos mismos que le decían a Jesús, oh salve al rey, y le tendían palmas, a los 5 días estaban gritando, crucifíquenlo, preferimos a Barrabás. Como pastor, lo que más me ha costado y lo que más me ha dolido es la traición de los hombres. Hasta que entendí que no soy pastor por causa de ustedes, soy pastor por causa de Él. Y por eso trato de hacerlo lo mejor posible por Él. Porque aún llegué a pensar en dejar el ministerio por las personas que se les daba tanto y pagaban tan mal. Pero entendí que el ministerio no tiene la culpa, la iglesia no tiene la culpa, Cristo no tiene la culpa. Yo tuve la culpa por esperar algo bueno de personas malas. Quizás tú esperaste mucho de líderes espirituales a los que le diste todo, pero ese fue el problema. Quisiste agradar al líder, no a Cristo. Y quizás lo que Cristo te pidió, no que se lo diste, pero lo que el líder te pidió, corriste a entregárselo. Y los hombres pagan mal. Pero yo te puedo decir hoy aquí de pie, Cristo paga bien. Paga bien. Paga muy bien. Cristo paga muy bien. Y van a venir personas que te honren y respondan bien a lo que tú haces por ellos. Van a venir personas que te paguen mal, que salgan hablando mal, que te deshonren. Pero eso no significa que tú dejes de dar lo mejor a las que vienen adelante por causa de las que pagaron mal atrás. No me pases a mí los platos rotos de lo que otros líderes espirituales te hicieron, porque yo no soy eso. Quizás soy más imperfecto que ellos, pero trato que mi imperfección sea cubierta por esa misericordia que me permite levantarme y estar aquí. Tú tampoco eres una perita en dulce. Tú también, tarde que temprano, vas a pagarme mal. Le vas a pagar mal a las personas que te rodean, sí, porque eres imperfecto. No puedes siempre pagar bien. Pero si todo lo que tú haces, lo haces para Dios, y le enseñas a las personas que todo lo que hagan, lo hagan para Dios, y le enseñas a tu pareja que tú eres imperfecto y te vas a volver a equivocar, no porque quieras, sino porque eres imperfecto, pero que te vas a esforzar por hacer las cosas lo mejor posible para agradar a Dios, y esperas de esa manera poder agradarla a ella, yo te doy mi palabra que todo va a cambiar. Porque lo que daña las iglesias, las familias, las empresas, son las expectativas que colocamos sobre hombres imperfectos, que por más que se esfuercen, nunca nos van a poder dar lo que necesitamos.
Pero si tú te esfuerzas para darle lo mejor a Dios, para tener la mejor comunicación con Dios y para acostumbrar tu carne a que a partir de hoy van a agradar a Dios, te doy mi palabra que las recompensas que vienen del cielo no se van a hacer esperar, porque Cristo paga bien. Él paga bien.